Radio Ecotec presenta su noticiero Econews, un espacio para informar con profesionalismo y credibilidad. Saludos a toda la audiencia y bienvenidos a un programa más de Econews Radio, un informativo semanal creado por la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Ecotec. Esta es nuestra sexta emisión y hoy, en esta primera etapa del programa, me acompañan estudiantes de la carrera de periodismo. Ahora, Romina Macías y Gonzalo Herrera. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás, Romina? Un saludo a nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a este espacio de noticias y entrevistas. Qué gusto compartir con ustedes una nueva emisión informativa. Y ahora vamos a los titulares. Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibe pruebas de cargo y descargo en el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, antes de emitir su informe. Las extorsiones a comerciantes aumentan en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Bandas criminales intimidan a propietarios de negocios. La Universidad de Ecotec se alista para recibir a miles de alumnos en un nuevo semestre. Les contaremos cómo hacer el registro para inscribirse. Un documental muestra al Papa Francisco dando respuesta a temas polémicos como el aborto, el feminismo y la homosexualidad. En medio de polémicas, cuestionamientos y lesionados, Barcelona y Emelec enfrentan el torneo local y copas internacionales. Y también tendremos el estreno de la película Super Mario Bros., que arrasa en taquilla, recaudó más de $370 millones y se convierte en el mejor estreno de la historia. Y aquí empezamos con el desarrollo de la información. El domingo finalizó el periodo estipulado para la presentación de pruebas de cargo y descargo en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero el cronograma sigue en proceso, pues a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea le quedan 15 días para elaborar su informe y entregarlo al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. La defensa del primer mandatario solicitó a la Corte Constitucional dar seguimiento a este proceso por el supuesto delito de peculado en la venta de hidrocarburos. Este caso se centra en un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool. Las acusaciones apuntan a que dicho contrato no fue terminado unilateralmente a pesar de las supuestas irregularidades que había detectado la Contraloría y que además el gobierno de Lasso habría firmado una renovación con Amazonas Tanker Pool en junio de 2022. Sin embargo, según Flopec, esto no ocurrió. Vamos ahora a hablar sobre otro tema, las extorsiones que se están dando, como lo decíamos en el titular, en varias provincias, no solo en Guayaquil, pero sin embargo el puerto principal es el más golpeado por estos casos. Y aquí tenemos una información en el libreto. A orillas del río Esmeraldas, en Quinindé, fueron encontradas sin vida las jóvenes Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, quienes desde el pasado 4 de abril estaban desaparecidas. Las víctimas eran de Santo Domingo de los Áchilas y presuntamente estaban en Quinindé por una contratación para una presentación artística. Después de ser encontrados, los restos de las jóvenes fueron trasladados a Santo Domingo para ser sepultados. La fiscal en el caso, Patricia Pilar, mantiene que este hecho violento continúa en investigación. Además, se emitió un comunicado por parte de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres en que señalaron que es inaceptable que sigan sucediendo estos actos de violencia contra las mujeres y exigen a las autoridades correspondientes que tomen medidas contundentes para sancionar y no dejar impunes estas muertes. Y es así. Deben investigar para que estas muertes no queden impunes. Es un tema que conmovió tanto, ¿no? que nos llamó la atención a todos y esperemos que las investigaciones se mantengan. La familia las familias de estas 3 chicas también esperan justicia. Y nos toca a nosotros aguardar que el proceso investigativo de indagación de la policía se mantenga. Pero creo que es tiempo de las entrevistas aquí en la cabina de Econews con invitados especiales. En el micrófono. Saludamos a Alberto Gutiérrez, perito criminalístico calificado por el Consejo de la Judicatura y también docente de la Universidad Ecotec, quien nos acompaña en nuestro segmento En el micrófono. Cuéntanos, Romina, ¿de qué nos va a hablar el experto? Bueno, vamos a tratar el tema del triple asesinato de las chicas halladas en Quinindé y queremos saber un poco sobre el procedimiento criminalístico que se aplica.
¿Cuáles son los primeros procedimientos que se realizan al llegar a una escena del crimen? Bueno, la criminalística es la investigación científica del delito. Entonces, existen técnicas que dicta el método científico que se tienen que seguir en una escena en la que se ha cometido un delito. Entre ellas está la inspección técnica ocular. Dentro de la inspección técnica ocular hay pasos sistemáticos que se tienen que realizar. El primero y fundamental de todo es la preservación de la escena, para evitar la contaminación de los indicios, porque son todos esos indicios los que nos van a dar información para poder resolver el caso. Claro, porque muchas veces la gente no entiende por qué se ponen esos cercos, ¿no? Y muchos quieren pasar ahí, la policía los impide, entonces tiene un porqué. Exactamente, porque justamente si hablamos de una escena de violencia, pueden que hayan indicios balísticos, vainas hervidas que al disparar un arma de fuego se pueden encontrar en un lugar, que al ser muy pequeñas, puede que alguien ingrese y sin saberla las pueda pisar, las pueda patear y moverlas del lugar. En ese caso es muy interesante porque los indicios balísticos nos pueden dar información sobre la posible ubicación del tirador, la posible trayectoria que tuvo los proyectiles, etc. Lo que mencionabas hace poco de la señalización también es parte de los pasos sistemáticos de la inspección técnico ocular que se realiza durante la fijación de la escena del hecho, que es otro de los pasos de la inspección técnico ocular. Aquí se señalizan los indicios que se van encontrando, se fotografían y se dibujan en un croquis para el respectivo levantamiento planimétrico forense, para saber dónde estaban ubicados, porque lo que el perito tiene que hacer es dejar registrado la forma exacta en la que encontró el lugar, para que después personas que no hayan estado en el lugar y que tienen que resolver el caso puedan saber cómo se encontró el lugar en el momento en que llegaron los peritos. Muy bien, profesor. Una vez identificados el crimen y las víctimas, ¿cuál es la siguiente etapa para determinar las causas en un crimen como el mencionado, ¿no? El triple asesinato? Bueno, es importante decir que la criminalística no resuelve los casos. El perito criminalístico únicamente responde a cuestiones específicas que le realiza el investigador. ¿Quién es el investigador? El fiscal a cargo del caso. Pero lo que ustedes hacen es vital para la indagación fiscal. Exactamente. ¿Cómo se resuelve un caso? ¿Cómo resolvemos un caso? Tenemos 3 vías para resolver un caso. Se puede resolver con la prueba testimonial de testigos que hayan podido presenciar la escena, se puede resolver con pruebas documentales y también con la prueba pericial, la famosa prueba pericial. Esas 3 pruebas tienen que ser tomadas en consideración por el tribunal para resolver el caso, por el fiscal que lleva adelante el caso. Nuestra ley dice que la Fiscalía General del Estado es la institución encargada de llevar adelante la investigación del caso y presentar su teoría del caso en la audiencia para que el juez pueda dictaminar justicia. Y este caso se ha denominado un triple asesinato, pero ¿cómo determinamos qué crimen es? Eso lo determina jurídicamente el tribunal. Como digo, el perito únicamente responde a cuestiones específicas que el fiscal le plantee. El fiscal es el que construye una teoría del caso. El fiscal es el que va a decir, bueno, aquí hubo un triple asesinato. Pero bueno, no es que lo puede simplemente decir, lo tiene que demostrar. ¿Y cómo lo demuestra? Con la prueba testimonial, con la prueba documental y con la prueba pericial. La audiencia dirá, el fiscal dirá, mi teoría del caso es que hubo un triple asesinato. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué usted dice que hubo un triple asesinato? O porque la prueba pericial determina que se encontraron 3 cadáveres, se identificaron, se hizo una identificación dactiloscópica, se hizo una identificación genética, qué sé yo, para poder determinar que se trataban de 3 cadáveres diferentes. Entonces, todo eso demuestra el fiscal en la audiencia para poder demostrar su teoría del caso. Ahora, en esta demostración, y ahí me nace una duda de lo que usted menciona, ahí también con esas pruebas periciales, yo puedo determinar si fue triple femicidio, si fue triple homicidio o si fue triple asesinato. Claro, eso es más una cuestión jurídica de la que se encargan de encasillarlo, digámoslo, reglamentario jurídicamente el fiscal. Pero se basan en estas pruebas que usted menciona. Exactamente, sí. Okay. Con el proceso pertinente de criminalística, ¿qué resultados podemos obtener? Bueno, la criminalística en realidad trata de responder lo que se dice preguntas vitales, como el quién, dónde, cuándo. Y deja para la criminología el por qué. En el caso de la criminalística, para resolver el cómo, trata de reconstruir la mecánica de los hechos.
Y para eso se hace la inspección técnico-ocular. Con toda la información que los peritos levantan en la escena del hecho, después se puede eventualmente reconstruir la mecánica de los hechos, poder identificar a los autores, activos y pasivos, siendo los activos los perpetradores del crimen y los pasivos los victimarios, las víctimas del hecho. Todas esas preguntas puede resolver la criminalística. Pero ¿cómo las puede resolver? Con los indicios que levanta. Y por eso era lo importante que iniciábamos esta charla diciendo el tema de la preservación de la escena del hecho. Es muy importante que desde un primer instante se preserve adecuadamente la escena para que no exista contaminación, porque después todo lo que se pueda realizar puede llegar a dar falsos positivos. Todos esos indicios que se levantan en la escena del hecho, ese trabajo que se realiza ahí se denomina criminalística de campo. Todos esos indicios que se levantan en la criminalística de campo se envían al laboratorio. Y ahí se inicia lo que es la criminalística de laboratorio, y los peritos del laboratorio determinarán esos indicios, se dice criolosamente podemos decirlo, hacer hablar a esos indicios mudos. Que tenemos los testigos, que pueden ser personas que presenciaron el hecho y que pueden aportar información desde su subjetividad, y tenemos los indicios a los que les decimos testigos mudos, que los peritos son los que les hacen hablar. Ahora me le voy a robar la pregunta a Romina y luego continúas. Lo que menciona, ¿es diferente medicina legal, forense, de lo que hace criminalística? ¿Son un equipo que trabajan paralelamente o son dos? ¿Es lo mismo? Es un trabajo coordinado. La criminalística es una ciencia multidisciplinaria y se apoya en diferentes ciencias forenses, entre ellas la medicina forense. El perito médico legal es el que encargado de analizar, en este caso, la víctima, el fallecido, la víctima mortal, y hacerle hablar a ese testigo mudo, precisamente, porque también puede aportar muchísima información. En el lamentable caso de estas chicas, por ejemplo, el perito médico legista sería el encargado de determinar si hubo, por ejemplo, violencia, si hubo forcejeo, si hubo tortura, si hubo ataques. Y hay protocolos también que el perito médico legista tiene que seguir, porque, por ejemplo, puede ser que si las chicas intentaron defender, en las uñas le haya quedado rastros biológicos del agresor. Entonces se tienen que tomar muestras para hacer posibles pericias genéticas y poder ver si es que se logra identificar al agresor. Como perito criminalístico, ¿qué tan determinante es el aporte de un proceso investigativo como el que nos menciona en la resolución de un caso criminal? Bueno, el trabajo de criminalística es fundamental. Como decía antes, el fiscal tiene que plantear su teoría del caso. Él es el que va a decir en audiencia lo que cree que sucedió y quiénes son los posibles culpables. Entonces tiene que demostrarlo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con esas pruebas: la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial. Todas esas tres evidencias tienen que ser tomadas en consideración para que el fiscal demuestre el caso y convenza al juez de que esa teoría del caso es lo que en verdad sucedió, es lo que se hizo. Gonzalo, vamos con la última pregunta y de antemano le agradecemos también al profesor y también experto y perito que nos haya acompañado aquí en la cabina de Econews Radio. Profesor, usted ha mencionado estas tres pruebas que tiene que presentar el fiscal, ¿no? Que las saca en base al trabajo de criminalística, ¿no? Las tres pruebas. ¿Qué pasa si no coinciden? Hay casos en que no votan el mismo resultado. Claro, todo dependerá de los indicios con los que se puedan trabajar. Hay casos extremos en los que de los indicios no se puede obtener mayor información y las líneas de investigación se cierran. Entonces, es muy difícil poder demostrar en el caso. Y lamentablemente en nuestro país vemos que muchos casos no llegan a resolverse, de hecho, porque no se ha logrado obtener una información, sobre todo en temas de sicariato, por ejemplo. Son víctimas que no tienen familiares, muchas veces el cadáver no se retira incluso de la morgue, o si tienen familiares no quieren aportar información por miedo a represalias y no aportan información. Entonces se cortan las líneas de investigación y no se puede continuar, lamentablemente. Como digo, la criminalística es una ciencia que se fundamenta en el método científico. Si yo no tengo cómo construir mi hipótesis del caso, lamentablemente no se puede continuar, no se puede hacer magia tampoco. En criminalística siempre se tiene que decir únicamente lo que se puede demostrar fácticamente. Le agradecemos, licenciado, por este espacio en la entrevista en el micrófono. Es un gusto para mí.
Bueno, y agradecemos a Alberto Gutiérrez por hablar un poco con nosotros más sobre este tema de cómo actúa el personal de criminalística en estos procesos de investigación de sucesos violentos. Pero vamos a seguir hablando de inseguridad y tenemos ya a nuestra compañera reportera Cristel Benavides desde Exteriores con más detalles. Romina, ¿tienes algunas inquietudes para ella? Así es, en este momento nos contactamos con Cristel. Cristel, ¿nos escuchas? Sí, chicos, saludos en cabina. Además de lo ya comentado, en los últimos meses las denuncias por extorsiones denominadas vacunas han aumentado en el país según los datos de la Policía Nacional del Ecuador. Tan solo el año pasado existieron 9.049 denuncias por vacunas, el triple de las ya contabilizadas en el año 2021. Las provincias con mayor incidencia de este tipo de delitos son Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Además, por las vacunas, los comerciantes de la calle Ayacucho y la Bahía decidieron cerrar sus negocios y realizar una protesta para exigir mayor seguridad en el puerto principal, el pasado 12 de abril. Hasta el momento, la policía invita a los ciudadanos a denunciar estos actos delictivos. Regreso con ustedes, compañeros en cabina. Sí, hay que recordar que estas manifestaciones que se dieron en la calle Ayacucho, las acciones que han tomado comerciantes de la Bahía de Guayaquil, de cerrar sus puertas, algunos casos, de entre ellos buscar la forma de seguridad, son alertas que nos, de cierta forma, nos indican el nivel de inseguridad que se siente en el comercio de Guayaquil. ¿Y por qué es más preocupante? Porque Guayaquil es una ciudad muy comercial, es el puerto de comercio más importante que tiene el país. Entonces es un tema muy complicado, muy complejo, y esperemos que las autoridades continúen en este trabajo para tomar medidas que nos beneficien a todos. Pero tenemos más temas ahora nacionales, pero en el ámbito económico, Romina. Corea del Sur y Ecuador culminaron las negociaciones comerciales a través de diálogos que constituyeron la 9ª y última ronda del tratado. El Ecuador con el país asiático se retomó luego de 6 años de paralización. El gobierno enfatizó que la alianza es un instrumento integral y de última generación, y se espera impulsar el crecimiento del comercio bilateral y la inversión. En este gobierno, Corea del Sur se convierte en el tercer país con el que Ecuador estaría concretando un acuerdo comercial. El convenio es visto como beneficioso para Ecuador, ya que se espera el acceso de más del 95% de las exportaciones ecuatorianas, por ejemplo, productos como camarón, flores, banano y también la pesca, que entrarían a este mercado surcoreano. Mientras tanto, este país asiático permite acceder a preferencias arancelarias en vehículos. Aproximadamente son 1.000 las empresas ecuatorianas que se encuentran relacionadas a exportaciones e importaciones con empresas coreanas. Posterior al cierre técnico, quedan pendientes las traducciones del texto y revisión jurídica para poder firmar el pacto comercial. Asimismo, se espera que este texto sea aprobado por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional. Mientras tanto, la Federación Ecuatoriana de Exportadores proyecta un incremento por exportaciones de $367 millones hacia el mercado surcoreano. Además, Canadá y Panamá se sumarían a la lista de futuras negociaciones. Y en el sector turístico, los problemas de vialidad y de seguridad en el Ecuador han afectado de manera negativa a ciertos sectores turísticos, según nos menciona la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Santa Elena no superó el 40% de ocupación hotelera en el feriado de Semana Santa. El gobierno declaró el estado de excepción en la zona 8, conformado por Guayaquil, Durán y San Borondón. Provincias de Santa Elena y Los Ríos desde el 2 de abril durante 60 días, que incluye un toque de queda desde la 1 a 5. Según Jorge, incluye un toque de queda desde la 1 a 5, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeralda. La provincia sufre un estigma por la inseguridad, ya que desde el año pasado se han presentado algunos eventos de sicariato. Sumándole a esto, la carretera, por ejemplo, Quinindé-Atacames, no está en condiciones óptimas. Eso también afectó al tema del turismo. Jorge Benítez, que es el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de esa provincia en la costa, nos manifiesta también que esta fue la jurisdicción o la provincia más perjudicada en el feriado. No alcanzó ni siquiera el 20% de su ocupación hotelera. Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Económico del GAT de Manta informó que durante el feriado de Semana Santa ingresó un total de $6.451.168. A ver, ¿cuánto? 6 millones, casi 6 millones y medio. 6 millones y medio, Okay. William. Ok, ¿qué dicen las autoridades?
aseguran que el Festival de Ceviche fue totalmente exitoso, con un flujo de 7.500 personas que participaron en las 28 estaciones gastronómicas. O sea, es bastante, se podría decir, si lo dicen de exitoso, ¿no? Debe ser un récord muy grande, ¿no? Claro. Además, en Pichincha, Guayas, Azuay, Cotopaxi, subió la ocupación hotelera entre un 10 a 30%, ya que muchos ciudadanos optaron por quedarse en su ciudad. Algunos se quedaron, sí, es cierto, es cierto. Ahora venimos para hablar de la Universidad de Ecotec y tenemos ya la colilla. Ecotec On Time. La Universidad de Ecotec abre sus puertas al primer semestre de 2023, mismo que dará inicio el 2 de mayo. En la plataforma Atrium encontrarán las materias y horarios disponibles según la carrera o en su defecto consultar al consejero académico designado de cada alumnado. Las diferentes facultades están trabajando con el Departamento de Coordinación para que los estudiantes puedan cursar sus materias sin ningún inconveniente. Es importante recordar que para registrarse en el semestre se debe cancelar el valor de la matrícula y la primera cuota según la pensión diferenciada de cada estudiante. Las redes sociales de la universidad, así como el departamento financiero, cuentan con guías de información para conocer los canales de pago, que pueden ser en efectivo o tarjeta de crédito. Es importante. Además, tendrán a la disposición el número telefónico de la institución y vamos a decirlo lentamente para que lo copien. 099-754-1000 y el convencional 045-15-0400. Todo listo para esta nueva etapa universitaria que iniciará en menos de 2 semanas. Y para hablar de este proceso, esta transición de alumnos desde el colegio hasta la universidad, hemos invitado a Melanie Franco, que ya nos acompaña aquí en la cabina de Econews Radio. Ella se suma también ahora al equipo de producción de este programa, pero antes de eso será entrevistada. Y tenemos a 2 alumnos de la carrera de periodismo que harán algunas consultas de cómo fue este proceso de transición. Romina, ¿qué opinas? Bueno, todos hemos pasado por este proceso del colegio a la universidad. Melanie, ¿cuál ha sido tu proceso de adaptación en la universidad? ¿Qué carrera estás siguiendo? Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Desde ya les agradezco la invitación que me hicieron a esta radio. A ver, contándoles desde mi experiencia, ya tengo un semestre. Al principio fue un tanto difícil, la verdad. No entendía cómo funcionaba la universidad, no entendía los horarios, no tenía una directriz exacta de qué carrera debía tomar para terminar, yo qué sé, en la televisión, en la radio, como estoy ahorita, en este proyecto. La verdad tuve una crisis al inicio. Estuve entre la carrera de medicina. Qué curioso eso de... Y terminé aquí. Terminé aquí en la carrera de periodismo. Fue como algo muy al azar. Creo que desde muy niños se nos mete esa idea de que tenemos que coger la carrera más importante o la que más demanda tiene en el país. Entonces creo que eso se nos mete en la cabeza y de que nuestros padres nos dicen, sí, yo quiero que tú seas doctor o yo quiero que tú seas abogado. Y por eso uno más se guía a una carrera que tal vez no es lo que es el fuerte de uno, no es lo que a uno le apasiona. Entonces, como tal, mi madre en especial me dio la apertura de, si estás segura de que vas a elegir la carrera de medicina, puedes esperar a tener cupo en una universidad pública o entre otras muchas cosas. Pero la verdad me guié más por lo que a mí me gustaba, como yo veía los programas de televisión desde muy pequeña, de que a mí me gusta realmente escuchar podcasts, me gusta todo lo que tiene que ver con multimedia, con marketing. O sea, encontraste ¿por dónde? Mi pasión. Correcto, y eso es chévere. Y creo que Gonzalo tiene una pregunta al respecto porque también es otro alumno joven. Claro, al igual que tú, y creo que muchos de nosotros como alumnos, en algún momento tuvimos esta crisis, ¿no? Como que no sabemos qué estudiar, estamos indecisos y nos genera un poco de presión. Y quiero saber, que nos cuentes un poquito, ¿qué te ayudó a superar esta crisis, no? La verdad fue el día que mi madre me habló y me dijo que estaba totalmente en mis manos porque era la carrera que yo iba a tomar y que de eso iba a depender mi día a día, mi vida en adulta. En cuestión fue eso, o sea, de que ella me apoyó netamente en la decisión que yo quiera tomar. Eso es lo más importante, cuando uno desde casa puede tener esa guía, esa orientación o ese consejo para uno despejar
estas dudas. Gracias, Melanie, por acompañarnos en este corto tiempo. Te tendremos ya desde la próxima emisión aquí siendo parte del equipo de Econews Radio, y nuevamente gracias por compartir este espacio y por ser parte de este proceso donde vas a aprender mucho. Esa es la intención. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con el siguiente bloque de Econews Radio. Y luego de este corte regresamos aquí a Econews Radio, y como verán y escucharán ya en cabina, tenemos a otros 2 alumnos de la carrera de periodismo, Ailín Sánchez y Silvio Marín. Ailín, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, William. Un gusto compartir esta cabina contigo y con nuestra audiencia. Silvio, bienvenido. Saludos, compañeros. Estamos listos para seguir informando porque ahora es tiempo de los deportes y más. Arrancamos con el resumen de los resultados más destacados que nos dejó la jornada 5 de Liga Pro, que tiene como líder en solitario a Independiente del Valle con 12 puntos. El cuadro de los Rayados venció al Delfín el pasado sábado 3-0, con goles de Lautaro Díaz, Michael Hoyos y Marcelo Moreno Martins, el flamante refuerzo boliviano que entró a cambio de Lautaro Díaz. Sus escoltas, Liga de Quito y Orense, no le perdieron la pisada y ganaron sus respectivos contejos. El día viernes, con el partido que arrancaba esta jornada, Orense venció 2-0 a Deportivo Cuenca con tantos de Rodrigo Rivas y Cristian Solano. Por su parte, el cuadro Albo venció de visitante a Guayaquil City 1-2. Miguel Parrales abrió el encuentro. Sin embargo, Liga, eso fue muy tenso. Nos remontó en los minutos de descuento con tantos de Alexander Alvarado y Ángel González. Mientras del lado de los equipos del astillero vivieron realidades totalmente distintas esta jornada, a pesar de estar en posiciones similares en cuanto al rendimiento y descontento de la hinchada. El cuadro eléctrico solamente agudizó su crisis al caer con Aucas en condiciones de visitantes, 2-1, con goles de Otero y Cifuentes, y descontó José Ceballos Jr. para el bombillo, dejando a los azules en la 10ª posición con solo 6 puntos. Por último, Barcelona cerraba la jornada venciendo a Cumbayá 4-1 con hat-trick al capitán del Barcelona, Damián El Quito Díaz. Los locales impusieron su juego con esfuerzo y en el descanso tuvieron un empate del 1-1, con goles de Yander Corozo para los toreros y del paraguayo Teodoro Paredes para Cumbayá. El segundo tiempo fue todo el cuadro amarillo, aún más después de la expulsión del arquero Benjamín Cárdenas. Luego fue una fuerte entrada con Yander Corozo, resultados que los dejó en la 4ª posición con 9 puntos y le dará confianza para el próximo cotejo con Liga de Quito. En otras noticias, la selección ecuatoriana sub-17 inició con pie en derecho. El hexagonal final tras derrotar a Paraguay por 3-1 en el Estadio Atahualpa. El enfrentamiento contra Chile le proyecta pensar en sus siguientes compromisos. Brasil, Argentina y Venezuela son los rivales que deberán disputar en un formato de todo contra todo, es decir, un partido único donde el equipo que ocupe la primera posición de puntaje en la tabla será el que lleve el titular sudamericano. Además, los 4 mejores de este hexagonal final irán al Mundial Sub-17, que busca sede luego de que la FIFA le quitara la organización a Perú. La Minitri se ubicó tercera del Grupo A, con lo que accedió al hexagonal sudamericano, el cual tiene en la mira a los 17 millones de ecuatorianos. Selecciones como Uruguay, Colombia, Bolivia y Perú quedaron eliminadas en la fase de grupos. La tricolor, dirigida por el estratega Diego Martínez, considera que no existe rival fácil, así que es fundamental sumar. En una plataforma digital se estrenó el pasado 5 de abril del 2023 Amén Francisco Responde, un documental sobre el Papa Francisco que tiene una demostración absolutamente extraordinaria para un producto religioso. En este documental, el sumo pontífice se reunió con 10 jóvenes de entre 20 y 25 años de diferentes etnias, culturas y edades, con distintas procedencias, vidas, experiencias y muy diversas. El Papa respondió preguntas sobre el feminismo, el papel de la mujer en la iglesia, el aborto, la pérdida de la fe, la homosexualidad, los abusos en la iglesia y el racismo, o bueno, también el bullying. Ningún tema fue censurado y tampoco se negó el Papa a contestarlos. En otras cuestiones como el aborto y sobre todo en la ordenación de las mujeres en la iglesia. Este documental, Amén, Francisco Responde, me parece un título también que llama la atención. Hay que verlo, lo recomiendo. 83 minutos
dura, y está disponible en plataformas conocidas de streaming. Podemos verlo y podemos volver a verlo y volver a verlo. Muy interesante. Pero tenemos ahora otro tema que también ha llamado la atención, claro. Y lo dijimos en los titulares, Silvio. La película de Super Mario Bros. Que dio debut en las pantallas de cine en el mundo y en el Ecuador también, ¿no? Y es producida por Illumination y junto a Nintendo. Yo jugaba a Nintendo. Sí, qué buen juego, ¿no? Perdón, me soné viejo con eso, sí. Y bueno, también es distribuida por Universal Pictures. Ha sido todo un éxito, registrando una recaudación de, escúchame, $377 millones. ¡Wow! Convirtiéndose en la película animada con el mejor estreno de la historia y el mejor estreno del año. Super Mario Bros., la película dirigida por Aaron Yerbach y Michael Jerek, es una de las plataformas o de las películas que se encuentran más a favor de la audiencia actualmente. Esta representa la fiel trama original del videojuego. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que es tal cual fue la trama original, los inicios. Quienes jugamos mucho Mario, nos llama mucho la atención. Yo todavía no lo he visto. Voy a esperar que se descongestione. Un recuerdo de la infancia. Que se descongestione un poco el tema de las salas. Se puede decir que es como volver a vivir esa experiencia de cuando eras joven. En esta película se puede ver a Mario Bros. En un viaje en busca de su hermano Luigi con la ayuda de la princesa Peach y un champiñón Toad. Sin embargo, tendría que enfrentar al terrible conquistador de reinos, Bowser, y su ejército. Ahora vamos a hablar, después de escuchar un poco del Papa, escuchar un poco de este estreno taquillero de Mario Bros. Hemos preparado y vamos a hacer que producción tome en cuenta el tema, tener una agenda cultural para saber qué hacer los fines de semana en esta zona del Gran Guayaquil. Entonces han preparado una agenda, voy a empezar a leerla, y que invitamos a todos a que si tienen algunos sugerencias de qué sitios culturales son entretenidos o podemos visitar, que lo pongan en los comentarios. Correcto. Y la producción también que se encargue del tema. Pero voy a empezar. Aquí en Entretenimiento hemos preparado esta guía que recoge por ahora 5 lugares en el centro de Guayaquil, es decir, en esta zona de influencia, donde puedes aprender más sobre cultura. Por ejemplo, el Hotel Galería se ubica en las calles 9 de octubre y García Moreno. Se los vamos a dar detallado. Todos los meses allí hay exposiciones de arte donde rotan la temática. En este mes de abril, por ejemplo, se expone arte religioso, muy interesante, aprovechando la Semana Santa también. Claro. Y aunque la sala principal está en Urdesa, Hotel Galería lleva algunos cuadros también desde la exposición central hacia diferentes instalaciones, pero también tienen una serie de pinturas fijas. Además, por otra parte, cerca del municipio de Guayaquil, en la avenida Pichincha y la calle Aguirre Abad, se encuentra la Biblioteca de las Artes, donde hay una amplia variedad de opciones literarias para los amantes de la lectura, ¿no? Y en la siguiente cuadra está el Museo Najín Isaías. O sea, cerquita. Claro, sí. Y en el lugar muestra también, como indicaste hace un momento, arte religioso, aunque también es un estreno de exposición, el arte contemporáneo, para el pasado 13 de abril que se estrenó. O sea, está recién inaugurada esa exposición. Sí, tenemos esas dos exposiciones complementadas. ¿Qué más tenemos? Además, pues, para los amantes de lo que es la cultura ecuatoriana, lo del cacao, el café, tenemos en la avenida Panamá el Museo del Cacao, donde se podrá conocer la historia de este emblemático fruto. Y muy rico. Muy delicioso. Aunque es de libre acceso para los ecuatorianos, el museo pide una contribución voluntaria, que no puede ser algo costoso para nosotros. Creo que era 50 centavos. Creo que era 50 centavos. La última vez que fui con mi familia, estuvimos por ahí. Sí, ya he ido algunas veces, es muy interesante. Finalmente, en el Malecón 2000 se ubica la MAC. Este museo antropológico y de arte contemporánea se podrá explorar la cultura nacional a través de distintas composiciones. Todos estos lugares atienden de martes a domingo y son de libre acceso. Ok, entonces es gratis. Sí, es gratis. Pueden ir entre familia o con amigos a conocer estos lugares. Pero qué chévere que tengamos esta temática como para cerrar esta emisión y poder darles una especie de servicio para que hagamos más cultura en este Gran Guayaquil, pero llegó la hora de despedirnos. Sí, gracias Ailín y a nuestra audiencia por compartir en este espacio. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta transmisión. Gracias y volvemos la próxima semana. Engánchense, vean nuestros 5 capítulos anteriores, vean este también y tenemos para contar más en este resto de la primera temporada. Aquí culminamos Econews Radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí culmina Econews, el noticiero de Radio Ecotec.